Buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Abraham González Albarracín. Soy médico cirujano, actualmente médico residente de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial en el Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad vamos a tocar el tema sobre causas, factores de riesgo y prevención del cáncer de tiroides. Vamos a responder a estas tres cosas expuestas aquí. Eh, ¿Qué causa el cáncer de tiroides? Los factores de riesgo para cáncer de tiroides. ¿Y se puede prevenir el cáncer de tiroides? Tenemos que está relacionado con varias afecciones hereditarias. No se conoce aún la causa exacta de la mayoría de los cánceres de tiroides. Sin embargo, hay ciertos cambios en el ADN de una persona que pueden causar que las células de las tiroides se vuelvan cancerosas. Ciertos genes que ayudan a las células a crecer y dividirse y causan que las mismas vivan por más tiempo, lo que se conocen como oncogenes. También tenemos a otros genes que desaceleran la división celular, aunque causan que las células mueran en el momento oportuno, y estos se llaman genes supresores de tumores. Básicamente, cuando se activan los oncogenes y se desactivan los supresores de tumores, los genes supresores de tumores, ahí es donde se genera el problema, ¿no? Del cáncer propiamente dicho. Ahora, hablemos puntualmente de cada tipo de cáncer de tiroides asociado a la causa específica que tiene, ¿no? Empezando de el cáncer de tiroides papilar, que es el más frecuente de todos los cánceres de tiroides. Tenemos los cambios en partes específicas del gen RET. La forma alterada de este gen, conocida como oncogen PTC, se encuentra en general entre alrededor del 10 al 30% de los cánceres de tiroides papilares. Es considerable, ¿no? Y un porcentaje mayor de estos cánceres en niños y o están relacionados con la exposición a la radiación. También importante considerar esto como factor de riesgo, ¿no? Estas mutaciones, RET, generalmente no son hereditarias, sino que se adquieren durante la vida de una persona, se encuentran únicamente en las células cancerosas y no se transmiten a los hijos de la persona. Muchos cánceres de tiroides papilares tienen un gen BRAF mutado. Ahora, consideremos que la mutación BRAF es menos común en los cánceres de tiroides en niños y en los cánceres que se cree surgen de la exposición a la radiación. Los cánceres con cambios BRAF suelen crecer y propagarse mucho más rápido a otras partes del cuerpo, es decir, producir metástasis más rápidamente. Resulta extremadamente poco común para los cánceres papilares presentar ambos cambios, ¿no? Tanto de genes BRAF como en los RET o PTC. Algunos médicos aconsejan realizar pruebas a las muestras obtenidas de las biopsias de tiroides para determinar la presencia de estas mutaciones genéticas, ya que pueden ayudarnos a diagnosticar el cáncer y también esto puede afectar el pronóstico del paciente. Del gen NTRK1 también ha sido asociado con cáncer de tiroides papilar. Sí, también es importante considerarlo. Tenemos luego al cáncer folicular de tiroides, en este caso los cambios adquiridos en el oncogen RAS, así como en el reordenamiento PAX8 y PPAR, cumplen una función en el origen de algunos cánceres foliculares de tiroides. También tenemos que, con lo que respecta al cáncer de tiroides anaplásico, eh, también se ha visto las alteraciones de las mutaciones, digamos, de los genes previamente mencionados. Y también cambios en el gen supresor de tumores TP53. Y acabando con
los cánceres de tiroides, en este caso medular, las personas con cáncer de tiroides medular tienen mutaciones en diferentes partes del gen RET, ¿no? Casi todos los pacientes con la forma hereditaria de MTC, es decir, de cáncer de tiroides medular, aproximadamente uno de cada 10 con la forma esporádica de MTC no hereditaria tiene una mutación en el gen RET, ¿no? Pero es importante identificar este tipo de mutación, ¿no? Las personas con MTC familiar y MEN2 heredan la mutación del RET de uno de los padres, ¿no? Y eh, estas mutaciones se presentan en todas las células del cuerpo y se pueden detectar mediante pruebas de ADN. Pero es importante hacer un buen discernimiento de qué pacientes o qué personas necesitan este tipo de análisis y pruebas moleculares, ¿no? Para detectarlos a tiempo, ¿no? Luego ahora pasamos a lo que es factores de riesgo no modificables. Tenemos el sexo, que es bien conocido, que es mucho más frecuente en personas del sexo femenino y aumenta el riesgo de presentar cáncer de tiroides con la edad. Algunas de estas afecciones hereditarias que voy a mencionar están muy relacionadas al cáncer de tiroides. En el caso del cáncer de tiroides medular, aproximadamente 2 de cada 10 carcinomas de tiroides medulares resultan como consecuencia de heredar un gen anormal, ¿no? En estos casos, como el carcinoma de tiroides medular familiar, y puede ocurrir que se genere solo o que pues surjan con otros tumores, ¿no? La combinación de este gen con tumores de otras glándulas endocrinas se conoce como neoplasia endocrina múltiple, ¿no? El, con sus siglas MEN2, ¿no? Existen dos subtipos, el 2A y el 2B. Ambos son causados por mutaciones y defectos en un gen llamado RET. El carcinoma de tiroides medular ocurre con los feocromocitomas en el caso del MEN2A y en el caso del MEN2B, asociado a también feocromocitomas con los crecimientos benignos de los tejidos nerviosos en la lengua y en otros lugares llamados neuromas. Estas formas hereditarias del carcinoma de tiroides medular, eh, los cánceres a menudo se generan durante la infancia, ¿no? Se pueden propagar tempranamente. También consideremos que el cáncer de tiroides medular es más agresivo en el síndrome MEN2B. Y si su familia presenta tanto MEN2A, 2B o la, la mutación del FMTC, tiene un riesgo alto de- de presentar o de padecer, digamos, el carcinoma de tiroides medular, ¿no? Luego, otras enfermedades hereditarias asociadas a cáncer de tiroides, tenemos a la poliposis adenomatosa familiar. Con este síndrome se ha visto que se presentan un riesgo aumentado de padecer cáncer papilar de tiroides. Y el síndrome de Gardner es un subtipo de poliposis adenomatosa familiar, en el que los pacientes también tienen ciertos tumores benignos. Y bueno, tanto el síndrome de Gardner como la poliposis adenomatosa familiar son causados por defectos en el gen APC. Con lo que respecta a enfermedad de Cowen, hay mayor riesgo de presentar problemas en general con la tiroides y ciertos crecimientos benignos, ¿no? Esto incluso incluye a los hematomas. También tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de tiroides útero y asimismo como algunos otros. Los cánceres de tiroides tienden a ser del tipo papilar y folicular. Este síndrome es causado con mayor frecuencia por defectos en el gen PTEN, ¿no? Y también se conoce como un síndrome de amartomas múltiples o síndrome de amartoma tumoral PTEN. También tenemos el complejo de Carney tipo 1. En este hay defectos en el gen PRCAR
1A y hay mayor riesgo de padecer cáncer papilar y folicular. También tenemos al carcinoma familiar de tiroides no medular, en el cual el cáncer de tiroides ocurre con mayor frecuencia en algunas familias y a menudo se observan a edad más temprana, ¿no? El tipo de cáncer de tiroides papilar suele ocurrir entre personas de una misma familia y se sospecha que los genes que se encuentran en el cromosoma 19 y en el 1 causan estos cánceres específicos familiares. También a considerar, eh, según la bibliografía revisada por la Sociedad Americana del Cáncer, en cuanto a los antecedentes familiares, su riesgo de cáncer de tiroides aumenta si usted tiene un pariente de primer grado, tanto sea madre, padre, hermana, hija, ¿no? O hija. Y pues, incluso si es que, sin que hayan tenido un síndrome hereditario conocido en la familia. Luego están los factores de riesgo modificables, que vienen a ser la radiación, asociados también en algunos casos a radiaciones como parte del tratamiento, ¿no? En caso de radioterapia y en caso también de radiaciones a partir de estudios de imágenes, ¿no? Como puede ser la radiografía o la tomografía, ¿no? El sobrepeso u obesidad. Aquí hay que considerar que mientras aumenta el índice de masa corporal, hay mayor riesgo de padecer cáncer de tiroides. Y pues el último, pero no menos importante, el yodo en la alimentación. Se ha visto que los cánceres folliculares de tiroides son más comunes en algunas partes del mundo en la que la alimentación de las personas es baja en yodo, ¿no? Sin embargo, eso ya en casi la mayoría de partes del mundo, pues se ha podido solucionar proporcionando el yodo en la dieta y sobre todo en la sal, ¿no? Con la sal, perdón. Una alimentación con mucho yodo también puede aumentar el riesgo de cáncer de tiroides papilar puntualmente, ¿no? Ahora, para terminar, ¿se puede prevenir el cáncer de tiroides? Pues la respuesta la podemos resolver a partir de considerar la exposición a la radiación, especialmente la niñez, considerándolo como un factor de riesgo conocido para el cáncer de tiroides, pues simplemente evitándola. Algunos estudios, como ya había mencionado previamente, eh, exponen a los niños a radiación, aunque pues a dosis muy leves, ¿no? Dosis muy bajas. Y bueno, si existe algún aumento de riesgo, ese probablemente sea mínimo, pero por cuestión de seguridad igual los niños no deben someterse a estos estudios a menos que sean absolutamente necesarios. Cuando estos estudios son necesarios, se debe usar las dosis más bajas de radiación que provee una imagen clara. Se pueden realizar también pruebas genéticas para saber si existen las mutaciones genéticas encontradas en cáncer de tiroides nodular familiar, el MTC, que ya también lo había mencionado. Debido a esto, la mayoría de los casos de MTC pueden prevenirse o tratarse a tiempo mediante la extirpación de la glándula tiroides. Y una vez se detecta la enfermedad en una familia, se puede realizar las pruebas para el gen mutado o al resto de los miembros de la familia. Esto es muy importante a considerar. La extirpación de la glándula tiroides en niños que tienen el gen anormal probablemente prevendrá un cáncer que de lo contrario podría ser mortal. Gracias por su atención.